es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Esta mañana vamos a iniciar con una nueva serie de estudios. Ya al principio de nuestra reunión, yo les hacía la pregunta a los que estaban conectados, que si podían establecer qué era lo que íbamos a estudiar, ya que les había dado una señal ahí de qué era lo que íbamos a tratar. Y esa señal estaba en el título de nuestra lección del día de hoy. Pero ya lo respondieron, pues Nancy nos comentó ahí, nos dijo, y efectivamente así es. Vamos a estudiar el libro de Daniel. El libro de Daniel, podríamos decir que es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Es un libro muy importante, contiene mucha historia relevante para entender no solo el pueblo de Israel, sino lo que Dios había determinado para ese pueblo, sino que también nos aclara algunos puntos que corresponden al periodo de la gran tribulación. Fíjense que en la vida todos tomamos decisiones. Algunas de esas decisiones son correctas y otras son incorrectas. Yo, al igual que ustedes, porque no soy diferente a ustedes, en el transcurso de mi vida he tomado malas decisiones, pero también he tomado buenas decisiones. Pero siempre he reflexionado y he reconocido cuando he tomado malas decisiones y le he pedido al Señor que me perdone por mis malas decisiones. El pueblo de Israel no es diferente a nosotros. El pueblo de Israel, a través de la historia, ha tomado decisiones importantes, trascendentales, algunas de ellas buenas decisiones, pero otras muy malas decisiones. Yo me recuerdo que en una ocasión el pueblo de Israel tomó tal vez una decisión, la decisión más dañina para ellos. Y al parecer, hasta el día de hoy, ellos no se arrepintieron, no se han arrepentido. Y esa mala decisión consistió en desechar a Dios, en cambiar a Dios y pedirle al profeta Samuel que les pusiera un rey. A Samuel le dolió muchísimo esa decisión del pueblo de Israel. Le causó mucho dolor, mucha tristeza y mucha preocupación. Y Samuel fue con el Señor para expresarle su sentir, su dolor por la decisión que el pueblo de Israel había tomado. Y el Señor le respondió y le dijo: no te preocupes, no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. Y por eso yo digo que Israel tomó una decisión muy, muy mala. Y esa fue haber desechado a Dios. Como consecuencia de esa decisión que ellos tomaron, les empezaron a ocurrir situaciones muy complicadas, muy serias, al punto que estuvieron esclavizados por 4 imperios mundiales, aparte de la esclavitud de Egipto, por esa decisión. Y la mayor parte de ellos nunca se arrepintió. Pero hombres como Daniel
reconocieron su error, sus malas decisiones, y vinieron delante del Señor y confesaron, y confesó Daniel esa mala decisión y le pidió a Dios que los perdonara. Y Daniel dijo, entre algunas de las palabras que expresa, que dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Mire, qué terrible. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Es una confesión bien profunda, muy sincera de parte de Daniel. Y él expresa estas palabras cuando está cautivo en el reino babilónico. Él reconoce que la situación que está viviendo, no solamente él, sino que el pueblo de Israel, dominados por Babilonia, esclavizados, y la mortandad que había causado el rey Nabucodonosor en el pueblo de Israel, pesaba mucho en el alma de Daniel, y hace esta confesión. Y agrega también, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Esa oración debiera ser nuestra oración. Porque si somos honestos y somos sinceros con Dios, debemos de reconocer que hemos pecado contra nuestro Dios. Porque hemos sido rebeldes. No hemos obedecido a los profetas de Dios. Yo me atrevería a decir que una gran cantidad de personas que se llaman cristianos ni siquiera conocen a los profetas, ni mucho menos las ordenanzas que Dios dio por medio de ellos. Ustedes viven en una ignorancia espiritual terrible. Y al ignorar la palabra de Dios, están poniendo sobre sus hombros situaciones bien difíciles. Y tal vez hoy no se está sufriendo una esclavitud de una potencia mundial, pero tal vez sí hay una esclavitud de tipo espiritual, que es peor. Pues Daniel, estando cautivo en Babilonia, nos va a relatar aspectos importantes de lo que él vivió en ese periodo. Yo solo quiero mostrarles esta presentación que dice, el que no es llamado primero a la santidad, el que no es llamado primero a la santidad jamás ha sido llamado por Dios al ministerio. Jamás. Estas son palabras de Charles Spurgeon y son muy importantes. El que no es llamado primero a la santidad jamás ha sido llamado por Dios al ministerio. Esta era la presentación que les iba a poner para que ustedes supieran qué era lo que íbamos a tratar. Y ya dijimos que es el libro de Daniel. El libro de Daniel contiene mucha historia importante para la cristiandad, pero contiene, además de historia, contiene profecía, que por demás, es decirlo, es sumamente importante. Daniel quiere decir, Dios es mi juez. Y así les mandé yo la invitación de Zoom del tema que íbamos a tratar y decía, Dios es mi juez. O sea, para que ustedes supieran que íbamos a hablar de Daniel. Entonces veamos algo de la historia de este libro para ponernos en contexto de lo que luego Daniel va
a profetizar. Daniel es como un puente que cruza a lo largo de los 70 años de la cautividad babilónica. O sea, después del cautiverio en Egipto, el pueblo de Israel va cautivo a Babilonia. Hablando de la nación de Judá, de Judea. Porque 100 años antes de esto, el pueblo de Israel, el reino del norte, habían sido llevados cautivos por los asirios. Pero después de esos 100 años que el pueblo de Israel, el reino del norte, fue llevado cautivo por Asiria, ahora le corresponde el turno a Judea. Y ellos van 70 años a esa cautividad babilónica entre los años 605 y el 536 antes de Cristo. Y del libro de Daniel, 9 de los 12 capítulos, porque solo tiene 12 capítulos, es un libro muy corto, pero 9 de ellos, que representan el 75%, relatan revelaciones a través de sueños y o visiones. Podríamos decir que este libro de Daniel contiene 75% de profecía, que se le dieron a Daniel mediante sueños o mediante visiones. Daniel fue el vocero de Dios al mundo gentil y judío en su tiempo. Y él declaró los planes actuales y futuros de Dios. Ya solo aquí vemos lo importante del libro. Declaró los planes actuales y futuros de Dios. Lo que el Apocalipsis es al Nuevo Testamento, Daniel es al Antiguo Testamento. O sea que Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. De unos 15 años aproximadamente, Daniel fue capturado y llevado de su familia noble en Judá y deportado a Babilonia. Ninguno de nosotros hemos pasado o hemos vivido en una guerra donde una potencia nos haya invadido y nos haya sitiado y haya quemado nuestra ciudad y nuestras casas y que haya matado a nuestra familia y que algunos de nosotros nos hubieran llevado cautivos. Nunca lo hemos pasado. No sabemos lo que eso es. No podemos dimensionarlo, lo que eso representa para una persona. El impacto psicológico que puede tener en las personas que quedan vivas después de una invasión de este tipo. Quizás a Daniel le tocó ver cómo mataron a sus padres. Es probable, la Biblia no lo dice, pero es probable que él fue alguien que estuvo presente, un testigo presencial de cómo sus padres murieron a filo de espada por los babilonios. Y haber visto cómo su familia también fue muerta. Y haber visto cómo su casa haber sido incendiada y quedó solamente él vivo. Fue llevado, pertenecía a una familia noble. Y por las malas decisiones de Israel, de sus autoridades y de mucho del pueblo, Daniel también fue víctima de esas malas decisiones. Muchas veces nosotros no nos ponemos a pensar en las consecuencias de nuestras malas decisiones, pero esas se pagan caro, se pagan muy, muy caro. La razón por la que Daniel fue llevado a Babilonia fue para hacerle lo que nosotros conocemos vulgarmente como un lavado de cerebro. Se le iba a obligar a Daniel a que adoptara no solo la cultura babilónica, sino que aceptar los dioses de Babilonia y tener una forma de vida totalmente diferente a la que él llevaba. O sea, iba a ser obligado a cambiar sus creencias, su fe en el Dios Todopoderoso para honrar a otros dioses. Fue sometido a
a situaciones de que él tenía que aprender no solo el idioma de los babilonios, que se dice era el arameo, sino que también muchos aspectos de su cultura, que eran contradictorios a la cultura del pueblo de Israel. Siendo muy joven, él tiene que tomar una decisión. Y es impresionante que alguien como Daniel, siendo un adolescente, haya tomado una decisión, pero muy, muy importante, que eso representó que Dios tuviera un afecto especial por Daniel y lo considerara como un hijo de Dios especial. Y lo vamos a ver porque Jeremías nos va a aclarar ese punto. Y es que Dios honra a los que le honran. Y esa es la triste y mala experiencia de muchos cristianos el día de hoy, de no tener convicciones profundas y un verdadero temor de Dios, y que actúan en base a normas humanas, a sistemas del mundo, y no hay esa convicción de saber que somos hijos de Dios y que nos debemos a Él y debemos de honrar su nombre y debemos de resistir la tentación para dejar a nuestro Dios. En Babilonia pasó el resto de su vida. Se cree que estuvo 85 años en Babilonia. Él no regresó a Jerusalén. Ya no pudo regresar. Él atravesó la mayor parte del exilio exitosamente, exaltando a Dios por su virtud y servicio. ¿Cómo nos hace falta el día de hoy cristianos del tipo de Daniel? Cristianos y cristianas del tipo de Daniel. ¿Cómo nos hacen falta jóvenes el día de hoy del estilo de Daniel? Daniel era tan humano como lo somos nosotros. Daniel tenía las mismas situaciones que vivimos nosotros. Daniel tuvo las mismas tentaciones que nosotros tenemos, pero supo mantenerse fiel a Dios. Él podía haber tomado otra decisión. Él pudo haber dicho, bueno, estoy fuera de mi ciudad, ya no tengo a los ancianos de la iglesia, ya no tengo al sacerdote y al sumo sacerdote, ya no tengo quien me pueda cuestionar, y voy a decidir vivir la vida de Babilonia, a la cual estaba siendo forzado, obligado a vivir conforme a las costumbres y tradiciones de Babilonia. Él lo rechazó. Él sabía que exponía su vida al no hacer lo que se le estaba ordenando. Pero él no valoró su vida como algo importante que mereciera desobedecer a Dios. Él estuvo dispuesto a morir, pero serle fiel a Dios. Hombres y mujeres del temple de David necesitamos el día de hoy. Yo no digo que no hayan. Deben de haber. En algún lugar deben de estar. Porque Dios siempre se reserva un remanente. Dios nunca se va a quedar sin sus hombres y mujeres fieles. Rápidamente, Daniel emergió a una posición de autoridad en el gobierno por determinación divina, no porque Nabucodonosor quiso darle esa posición.
sino que esto fue una respuesta de Dios a la fidelidad de Daniel. Pero ¿cómo vamos a serle fieles a Dios si no le somos fieles? No somos fieles entre nosotros mismos. Uno como pastor se da cuenta de que algunos miembros de la congregación nos son infieles. Que en lugar de apoyar a su líder, apoyan a aquellos que están contra su líder. Si eso hacemos, ¿cómo vamos a serle fieles a Dios? No es posible, imposible. Y la razón es, no hay convicciones. Al no haber convicciones, no habrá fidelidad. O sea que Daniel, por determinación divina y real, sirvió como confidente de reyes y también profeta. Fue profeta en 2 imperios mundiales. Profeta en 2 imperios mundiales. Estos son los imperios de Babilonia y el Medo-Persa. Ahí sirvió Daniel como un confidente, como un consejero, como alguien importante por la sabiduría que Dios le había dado. Si uno lee el libro de Daniel, en ninguna parte del libro vamos a encontrar que diga que él fue profeta. No sé si usted había notado eso, pero lea todo el libro de Daniel y va a encontrar, no va a encontrar que se diga que él era profeta. Y por esa razón, algunos teólogos se han atrevido a decir que Daniel no fue profeta, porque el mismo libro de Daniel no declara que él haya sido profeta. Y argumentan y dicen que Daniel fue alguna clase de gente, sí, que procedía de una familia real de Jerusalén, pero que él no fue profeta. Pero el mejor testimonio que tenemos de que Daniel fue profeta lo da la persona más importante de todo el universo. Y es que Cristo confirmó a Daniel como el autor de este libro. Y mire lo que dijo Cristo en Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, o sea que el mismo Señor le da el título y aclara y declara que Daniel fue profeta. Esto echa por tierra todas las opiniones de los diferentes teólogos que han negado que Daniel fuera profeta, porque el mismo Señor lo declara. Dice Daniel 11:31, hablando en relación a lo que el Señor dijo aquí. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ¿qué fue lo que habló el profeta Daniel de la abominación? Esto, Daniel 11:31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. A esto se estaba refiriendo el Señor. Originalmente, la profanación del templo la había llevado a cabo Antíoco Epífanes, el rey de Siria, en el año 168 a.C., quien transformó el altar en un santuario a Zeus e incluso sacrificó cerdos en él. Sin embargo, Jesús estaba viendo hacia una futura abominación desoladora, que es la que Juan nos cuenta en el Apocalipsis y de la cual el Señor habla en Mateo capítulo 24. Pablo nos dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Yo le agregué aquí lo que está en verde, porque uno se puede preguntar,
Porque no vendrá ¿qué? No vendrá el Señor, no vendrá la tribulación, no vendrá el milenio. Y lo que encaja aquí es que no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía. O sea, esto que está en verde no está en 2 de Tesalonicenses. Eso lo agregué yo. Y no es que esté cambiando la escritura, sino que simplemente estoy haciendo una aclaración a qué se refiere de no vendrá. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta fue una revelación que Dios le dio al profeta Daniel y él lo declara en su libro. Juan nos dice al respecto de esto mismo en Apocalipsis 13:14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Una experiencia así tuvo Daniel. Dios expresa claramente, de lo que les hablaba hace un momentito, de que la fidelidad de Daniel hacia Dios, el resistirse a caer en las imposiciones que le estaba haciendo el rey Nabucodonosor, en no valorar su vida como algo precioso para él, sino que ofrendar su vida a Dios, eso representó que Dios expresara estas palabras con respecto a Daniel. Y mire, Dios expresa claramente que si enviara a la tierra hambre, muerte, bestias salvajes y feroces que asolaran la tierra, o si enviara enemigos para que los matasen, o bien si enviara pestes y derramara su ira sobre la tierra, si entre los pobladores estuvieran Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían su vida únicamente y no podrían librar las vidas de sus hijos. Mire qué afecto tan especial de Dios, no solo para Daniel, sino que para Noé y Job. Pero como estamos hablando de Daniel, aquí el Señor dice que si él mandara toda esta mortandad a la tierra y que dentro de los pobladores estuvieran Daniel, él únicamente podría librar su vida y no podría librar la vida de sus hijos por su justicia. Y sigue diciendo Ezequiel, únicamente, no, aquí, si el juicio fuera sobre Jerusalén, porque aquí arriba está hablando sobre la tierra, no especifica, quiere decir que es sobre toda la tierra. Pero aquí ya especifica Ezequiel y dice, si el juicio fuera sobre Jerusalén, solo Noé, Daniel, nuevamente, Job, y aquí agrega, y el remanente los reconocería como sus amigos y los libraría. A mí me queda un poco de duda, porque no se menciona a Abraham. Y la Biblia declara que Dios nombró a Abraham como su amigo. Pero quizás aquí este texto de Ezequiel se está refiriendo no a todo el tiempo de la existencia de Israel, sino que a un periodo especial, y en este caso al periodo cuando el profeta vivió. Y por eso lo está mencionando ahí. Los reconocería como sus amigos y los libraría. Ezequiel 14, del 13 al 20. Bueno, sigamos viendo.
parte de la historia. Cuando Daniel, previo a ser llevado cautivo, estaba en Jerusalén, dice que Joacim había sido puesto en el trono de Judá por el faraón Necao. Joacim. Y Faraón puso a Joacim en el trono para reemplazar a su hermano Joacás. O sea, Joacim y Joacás eran hermanos. Los dos eran hijos de uno de los reyes más importantes y más fieles a Dios. El padre de Joacim y Joacás fue un hombre tan temeroso de Dios que en su reinado mandó a derribar todos los lugares altos, derribó todos los altares altos, encontró los libros de la ley y los leyó delante de todo el pueblo y lloró cuando leyó la palabra de Dios, consternado al haberse dado cuenta que el sufrimiento de Israel se debía no solamente por el rechazo que habían tenido para con Dios, sino que se habían entregado a una idolatría espantosa. Y además de eso, se habían vuelto rebeldes contra Dios. Es el padre de Joacim y Joacás. Fue uno de los buenos reyes que tuvo el reino del sur. ¿Alguien sabe quién era el padre de Joacim y Joacás? Abra su micrófono y me dice. Ya le di algunas referencias de qué hizo el padre de ellos. Y no hay muchos igual que él. Bueno. Estos dos hombres malvados eran hijos de Josías. Hijos de Josías. O sea, la espiritualidad del padre de Joacim y Joacás no se trasladó a los hijos. Los hijos fueron el otro lado de la moneda de lo que fue su padre Josías. Y aquí vamos a ver algo que hizo Joacim, que fue algo espantoso. Y de nada le sirvió las enseñanzas que su padre Josías le había dado. Eso nos dice que no siempre nuestros hijos van a seguir nuestra fe, nuestra creencia, nuestra confianza en Dios, nuestro temor de Dios. No es así. Tiene que ser una experiencia personal. Y tampoco es garantía de que los hijos sean fieles a Dios, aunque tengan un padre o tengan padres del tipo de Josías. No garantiza eso. Van a hacer todo lo contrario. Josías fue el rey piadoso que había impulsado la última renovación espiritual de Judá. Eso está en 2 Reyes capítulo 23, versículos 31 al 37. Y aquí está 2 Reyes 22:1. Cuando Josías, el padre de estos dos, comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. Y sigue diciendo en el 22:2, hablando de Josías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, su padre. Yo quiero resaltar esta palabra para que ustedes vean en los siguientes textos que vamos a ver, que habla de su padre, no dice sus padres, solo dice su padre en forma singular. Lo relaciona con David.
porque antes de Josías habían habido otros reyes, muchos reyes, pero lo relaciona con David, que anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse a derecha ni a izquierda. O sea, fue fiel a Dios en toda la dimensión de la palabra. Pero veamos siempre Segunda Reyes 22:31 acerca de uno de sus hijos, Joacás. Dice, de 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Limna. Pero ¿qué hizo Joacás? Dice el versículo 32. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Mire qué contraste. Su padre había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, pero él hace lo malo ante los ojos de Jehová. Y vea lo que dice. Conforme a todas las cosas que sus padres, no su padre, sus padres habían hecho. No está hablando de Josías. Está hablando de los reyes anteriores, entre ellos Acab. Entonces, Joacás hizo como hizo Acab y otros reyes malos. Por eso habla de sus padres. Joacás. ¿Pero qué hizo Joacim? El versículo 37 de Segunda Reyes 23 dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Joacim hizo lo mismo que su hermano. Los dos hicieron lo contrario a lo que había hecho su padre Josías. Dice, conforme a todas las cosas que sus padres, otra vez, sus padres habían hecho. Aquí está hablando de Joacim. Esto es interesante porque nos da a nosotros un historial y alguna forma de conducta que nosotros como familia debemos de adoptar. No solo nosotros como padres, sino que nuestros hijos. El verdadero nombre de Joacim, el verdadero nombre era Eliakim. Y fue durante su reinado que Nabucodonosor vino por primera vez contra Jerusalén, durante el reinado de Joacim. Pero vamos a ver por lo menos una de las razones específicas que la Biblia nos da de lo que este Joacim hizo, o sea, el mismo Eliakim. Entre el primer grupo de cautivos llevado a Babilonia se encontraba Daniel, en época de Joacim. Daniel y sus 3 amigos y miles de otras personas que fueron llevados cautivos en la primera invasión. Pero dice, en los versículos del 1 al 5, vamos a ver aquí este pequeño resumen antes de ver lo que Joacim hizo. En los versículos del 1 al 5 de este capítulo 1 tenemos la decadencia y la caída de Jerusalén, así como también la batalla de Nabucodonosor. Después, en los versículos 6 al 14, vamos a ver la decisión de Daniel, uno de los cautivos, de ser fiel a Dios. Luego veremos el tema preeminente de este libro, que es el control soberano de Dios sobre los asuntos de todos los gobernantes y todas las naciones, y su reemplazo final con el verdadero Rey Jesucristo. Esto lo vamos a ver en estos textos. Dios soberanamente permitió a los gentiles dominar a Israel. No fue Nabucodonosor, no fueron los asirios, no fueron los medopersas, no fueron los griegos, no fueron los romanos. Fue Dios que soberanamente permitió a los gentiles dominar a Israel. No fue porque era un ejército muy poderoso, fue porque Dios los entregó en manos de ellos. Se dice, esto es Babilonia, Medopersia, Grecia y Roma, hasta la segunda venida de Cristo. O sea, Dios soberanamente permitió a los gentiles dominar a Israel hasta la segunda venida de Cristo. A esto se le conocemos de la siguiente forma.
debemos tomar en cuenta que lo que se conoce como tiempo de los gentiles inició con Nabucodonosor como rey de Babilonia y terminará al principio cuando el Señor venga en su segunda venida. Ahí va a terminar el tiempo de los gentiles, que el Señor habló en el capítulo 24 de Mateo. Muy bien, entonces miremos el versículo número 1 de Daniel, capítulo 1. Entonces dice que en el año tercero del reinado de Joacim, por eso quise darles la información de quién era Joacim para que entendiéramos. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, no de Israel, sino que de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Este Joacim fue el hijo mayor de Josías, un rey piadoso que había traído una importante renovación espiritual al país, que está en 2 Crónicas 34. Pero su hijo Joacim era totalmente distinto a él. Era un hombre infiel y necio. Mire lo que hizo Joacim, una de las cosas que hizo Joacim. Ojalá que esto se nos quedara y que en el resto de nuestra vida recordemos que una actitud de estas nos puede conducir a situaciones muy delicadas delante de Dios. Joacim menospreció con todas sus fuerzas a los profetas, la escritura, la palabra de Dios. La menospreció con todas sus fuerzas. Odiaba la palabra de Dios, odiaba lo que habían dicho los profetas. Esos profetas que hablaban de parte del Señor. Y mire al extremo que llegó. Y llegó incluso a quemar el rollo que Jeremías le entregó por medio de Baruch, y en el que estaban todas las profecías que Dios había hablado por medio del profeta durante los últimos años. Eso está en Jeremías 36. Ahí encuentra usted esta historia. Como Josías, cuando Baruch le presentó las escrituras, se las arrebató y las echó en una fogata y las quemó, actuando de una forma muy violenta y muy temeraria para con Dios. Quemar la palabra de Dios, menospreciar la palabra de Dios, eso es garrafal. Este rey impío, carente de cualquier temor de Dios, había conducido a Judá a una ruina espiritual. Mire, un hombre condujo a toda la nación a la ruina espiritual y finalmente la condujo también a su cautiverio. Mire las consecuencias tan tremendas de tener autoridades que no tengan temor de Dios. Hablando de una nación. Pero si hablamos de un hogar, estamos hablando de nosotros los padres. Fue durante su reinado cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino por primera vez contra Jerusalén. Y ahí se fue Daniel en ese cautiverio de la primera incursión que hace Babilonia a Jerusalén. Después de la muerte de Joacim, le sucedió su hijo Joaquín, quien se rebeló contra Nabucodonosor, por lo cual este rey volvió a sitiar a Jerusalén. En esa ocasión, el rey Joaquín y su madre, junto con los utensilios de la casa del Señor, fueron llevados a Babilonia. O sea, Nabucodonosor de nuevo impuso su autoridad en el reino de Jerusalén cuando Joaquín, el hijo de Joacim, reinaba. Pero también fueron transportados una gran cantidad de prisioneros, muchos más que la primera ocasión. Eso está en 2 Reyes 24, del 6 al 16. Sin embargo, la ciudad y el templo no fueron destruidos en esta segunda incursión de Babilonia.
En lugar de Joaquín, reinó Sedequías. Sedequías fue un tío de Joaquín, hermano de Josías. Él también se rebeló contra el rey de Babilonia, pero también había rechazado, había menospreciado la palabra de Dios de una forma muy brusca. Dice, por lo que nuevamente vino Nabucodonosor y sitió a Jerusalén. La tercera incursión de Nabucodonosor. ¿Y qué pasó? Usted dice, después de algún tiempo, Sedequías y sus hijos fueron capturados, o sea, Sedequías, fueron capturados y llevados ante el rey de Babilonia. Sus hijos, los hijos de Sedequías, fueron degollados delante de Sedequías, su padre, los hijos. Y después a Sedequías le sacaron los ojos y le llevaron a Babilonia, donde estuvo prisionero hasta su muerte. Segunda Reyes 25:7. Mire los terribles juicios de Dios sobre estos personajes que tenían la oportunidad de haber sido diferentes. Habían tenido un magnífico ejemplo con su padre Josías, pero condenaron a Jerusalén a situaciones bien difíciles, porque también fueron transportados el resto de los habitantes de Jerusalén, quedando únicamente los pobres de la tierra. Toda la ciudad en esta ocasión fue destruida, sus muros, las casas de los nobles y el mismo templo. Hasta en la tercera incursión de Nabucodonosor se quemó el templo. Eso está en Segunda Reyes 25, del 8 al 21. Pero mire todo el proceso por el cual pasó Jerusalén. No fue de un día para otro. Les llevó varios años. Mientras esto se estaba dando ahí, ya Daniel estaba en Babilonia en la primera deportación que se había hecho. Entonces dice el versículo 2 del capítulo 1 de Daniel. Y el Señor, clarísimo, el Señor entregó en manos a Joacim, rey de Judá. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Está hablando de Nabucodonosor. El Señor entregó en sus manos a Joacim en manos de Nabucodonosor, y le entregó en sus manos también parte de los utensilios de la casa de Dios, y le entregó, y esos fueron llevados, esa parte de los utensilios fueron llevados a la tierra de Sinar. Ya vamos a ver cuál era la tierra de Sinar. A la casa de su Dios, un Dios pagano, y colocó los utensilios de la casa de Dios en la casa del tesoro de su Dios pagano. Solo una parte de los utensilios fueron llevados a Babilonia en ese momento. El resto de los utensilios fue llevado cuando Joaquín, rey de Judá, se rindió. Eso está en Segunda Reyes 24:13. Vimos que Joaquín fue hijo del rey Joacim. Nabucodonosor tomó esos utensilios y los llevó a la tierra de Sinar. Sinar era Babilonia, lo que nosotros conocemos hoy como Irak. Ahí tenía Nabucodonosor su palacio. Ahí tenía el templo a su Dios, y todos esos utensilios fueron llevados a Babilonia, al templo de su Dios. El Dios de Nabucodonosor era Bel, y también llamado Marduk, también llamado Merodac. Tierra de Sinar, esta región en Babilonia, mire la historia de esta tierra de Sinar. Era bien conocida en las escrituras. ¿Por qué era bien conocida? Porque en este lugar se representaba desde entonces
la oposición organizada contra Dios. Génesis 11, 1 al 4. Quiere decir que aquí fue donde se construyó la Torre de Babel. Y cuando surgió por primera vez la oposición organizada contra Dios. Queremos recordar este detalle de cómo se llevaron estos utensilios de la casa de Dios a la casa de este dios Marduk. Porque más adelante el rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, los traería para celebrar su banquete. Se consideraba que la conquista de las deidades de otras naciones demostraba la superioridad del Dios de los vencedores, lo cual no era así. Jamás Marduk o Merodach podrían haber sido superiores a nuestro Dios, porque Marduk o Merodach nunca existió. Fueron dioses falsos, pero ellos creían en su cultura que cuando ellos vencían a una nación, los reyes de ellos eran superiores al rey de la nación vencida. Lo mismo había ocurrido casi 100 años antes con Israel en la parte norte, o sea, el reino del norte del país, cuando los asirios los deportaron a su tierra, ya lo habían mencionado. Ahora el turno era para Judá, el reino del sur. Con esto comenzó un importante periodo profético para el pueblo de Israel, que es conocido como los tiempos de los gentiles. Y eso lo menciona Lucas 21, 24. El trono de David quedó vacío sin un auténtico heredero que lo ocupara. Es un periodo que abarca desde que Nabucodonosor conquistó Jerusalén hasta que el Mesías regrese. No había rey de la dinastía davídica que les gobernara. En su lugar ocupaba el trono un funcionario colocado ahí por Nabucodonosor, el rey de una potencia extranjera. Tampoco había templo, tampoco habían sacerdotes, ni siquiera quedaban sus utensilios sagrados. Si Asiria se había llevado cautivo al reino del norte, que era Israel, y dentro del reino del norte estaba conformado por 10 naciones, por 10 tribus, y una de esas tribus eran los levitas. Obviamente en Jerusalén no había sacerdotes, porque los levitas se habían ido al reino del norte. Entonces fue un tiempo muy precario, hablando de la espiritualidad del pueblo, porque y ahora ya no tenían ni templo ni sacerdotes y no quedaban utensilios. O sea, la casa de Dios desapareció. Todo había desaparecido. La misma ciudad había sido quemada y consumida por el fuego, algo que ellos podrían haber evitado si le hubieran querido escuchar a Dios, si hubieran querido escuchar a los profetas, si hubieran puesto atención a la palabra de Dios. Versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Y aquí es donde va a entrar Daniel en escena. Ahora este rey Nabucodonosor se llevó lo mejor que había de todos los cautivos de cualquier nación de la cual él se apoderaba. Y encontramos aquí que Daniel fue incluido entre estos. Pensamos que estos jóvenes eran examinados para determinar la inteligencia que tenían y los que resultaban seleccionados eran entrenados como sabios para aconsejar al rey de Babilonia. Daniel y sus 3 amigos, miren esto qué terrible, fueron hechos eunucos. O sea, los castraron. Eso fue algo terrible para las vidas de ellos. Para un hombre no puede haber mayor humillación de que lo castren, porque nunca va a poder tener familia. ¿Por qué razón Daniel y sus 3 amigos
fueron hechos eunucos cuando eran muchachos fieles a Dios, temerosos de Dios. Habían sido golpeados psicológicamente de una manera severa al haber visto cómo habían matado a sus padres. Y ahora en premio los castran, los hacen eunucos. Pero es que había una profecía, Isaías 39:7, que dice: de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Se cumplió la profecía. Lamentablemente fue sobre Daniel y sus amigos. Que estaba bien que hubieran castrado a Joacim, a Joacás, a Joaquín, a Sedequías. Está bien que a todos esos los hubieran castrado, los hubieran hecho eunucos, pero no a Isaías. Pero esa fue la soberanía de Dios. Les fueron hechos eunucos. Él fue hecho un eunuco y así uno puede entender por qué Daniel nunca se casó ni tuvo hijos. Él nunca tuvo hijos. Esto fue una terrible humillación que les privaba el derecho de tener descendencia y también de los goces legítimos del matrimonio. Muy jóvenes les tocó vivir esa terrible experiencia. El rey no destruyó el desarrollo mental de aquellos jóvenes. Cumplía el propósito de hacerlos más dóciles hacia el rey y también les permitía dedicar todo su tiempo a los estudios que se les impartían. El rey quería que aquellos jóvenes pasaran todo su tiempo estudiando y su forma de lograr ese objetivo era hacerlos eunucos. Terrible. Versículo número 4. Muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen testimonio, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Esa fue la instrucción que el rey Nabucodonosor le dio a Aspenaz, el jefe de los eunucos, que escogiera de los de Jerusalén muchachos en que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras. Fíjense que anteriormente Moisés había sido instruido en toda la sabiduría de Egipto, y los egipcios estaban muy adelantados, sabían cuál era la distancia entre la tierra y el sol. Miren, asómbrese. Los egipcios sabían la distancia entre la tierra y el sol y sabían que la tierra era redonda. Fueron los griegos quienes más adelante dijeron que la tierra era plana. Ellos eran los científicos, entre comillas, de aquel día. La ciencia enseñó que la tierra era plana, pero la Biblia nunca enseñó tal cosa. En realidad dijo que era un círculo. Habló de la redondez de la tierra y eso está en Isaías 40:22. Los sabios griegos como Platón, Aristóteles, Eratóstenes, en los siglos IV y III antes de Cristo, también habían opinado que los planetas eran esféricos, afirmando lo dicho por la Biblia. Copérnico y Galileo en los siglos XVI y XVII afirmaron que la Tierra era redonda, cuando el ser humano empezó a darse cuenta de cómo es verdaderamente nuestro planeta y el universo que lo rodea. Una demostración práctica de la esfericidad de la Tierra fue llevada a cabo por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano en su expedición de circunnavegación del mundo entre el año 1519 y 1523. Daniel también era un joven sobresaliente. Él debe haber ocupado un lugar muy alto en la lista de aquellos jóvenes que fueron sometidos
a prueba de inteligencia en la corte de Nabucodonosor. Todos ellos fueron jóvenes brillantes que fueron expuestos a los conocimientos de su tiempo. Daniel no tenía nada de ignorante y recibió una educación como pocos la recibieron. Algo similar como Pablo, que fue instruido a los pies de Gamaliel. En el aspecto físico debían de ser libres de todo defecto o incapacidad. Debían de ser de aspecto agradable. Había muchas personas que estaban en un nivel muy avanzado dentro del conocimiento, en la ciencia y en muchas otras áreas, en asuntos del Estado. Y Daniel iba a estar expuesto a toda esa sabiduría. Y les señaló el rey Nabucodonosor, le señaló ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Y le instruyó a Aspenaz para que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Son las 12 menos 5 y ya no nos va a dar tiempo a explicar todo el versículo 5. Nos vamos a quedar para el siguiente domingo para abordar el versículo 5 y desarrollarlo, porque este tiene mucha información que me interesa dárselas en una forma muy pausada y no rápidamente. Así es que nos vamos a quedar hasta aquí, hermanos, y voy a dejarles el tiempo si ustedes quieren hacer algún comentario, opinar en algo o plantear alguna pregunta de lo que vimos hasta el versículo 4 del capítulo 1 de Daniel. Les dejo el tiempo.